Bueno, buen día. Mi nombre es David Romero y esta va a ser una enseñanza del Ministerio Red Apostólica Chilena de Intercesión. El mensaje que compartiré hoy día será El nivel de las aguas te cambia, enfocado en el libro de Ezequiel, capítulo 47, del 1 y 2. Les voy a explicar un poco el contexto histórico de Ezequiel. Ezequiel era un profeta mayor que fue llevado joven a la cautividad a Babilonia para el año 597 a.C. Este también era casado y tenía su propio hogar. Comenzó su oficio profético o su llamado al ministerio el mes cuarto del quinto año de la cautividad, específicamente aproximadamente el año 593. Durante los capítulos 40, versículo 1 y 48, versículo 35, Ezequiel describe el nuevo templo y describe una serie de partes, de oficios, de ejercicios que los israelitas, como ministradores del pueblo, o sea, como su pueblo, tenía que llevar a cabo para ministrar al Señor. Entonces, como ellos estaban en cautividad, el Señor tuvo que enseñarles o volver a enseñarles una serie de patrones, una serie de reglamentos, para que cuando volvieran a la casa del Señor en Jerusalén, ellos volvieran a levantar adoración y volvieran a levantar culto al Señor. Esto se resume en datos arquitectónicos, datos de medidas, datos de creación de diseños, de cómo tenía que hacer una pieza, de qué color tenía que hacer, etcétera, 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 qué mes tenían que hacer los sacrificios. Tuvo que hacerles una enseñanza completa de cómo tenía que hacer el culto al Señor nuevamente. Pero como os le dije al principio, nos enfocaremos en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12. Lo leeremos bajo la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es muy entendible en la época contemporánea, porque traduce muchos símbolos que tal vez la 60, la Reina Valera, los traduce y es muy complicado de entender. Entonces la Nueva Traducción Viviente, hay algunos símbolos que los traduce en medidas que para nosotros son más entendibles y se traducen, uno puede entenderlas mejor. Así que vamos a leer el Ezequiel 47 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de las corrientes. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después otros 530 metros. El agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el agua ya era demasiado profunda para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso de la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces, y vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río,
Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus cargas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde Engadi hasta Engraim. Toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, al igual que el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Y a ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues riegan con el agua del río que fluye del templo, y los frutos servirán para comer las hojas que se usarán para sanar. Bueno, recién hablamos o les expuse los diferentes contextos de Ezequiel. Vimos el contexto del libro en general, a grandes rasgos, y también vimos el contexto en el cual está inmerso este capítulo, dado que este capítulo está dentro de otros 8 capítulos, o es uno de los 8 capítulos, en donde Dios, por medio de Ezequiel, da a conocer nuevamente diferentes reglamentos, diferentes ejercicios que su pueblo debe llevar al ejercicio cuando éste vuelva a Jerusalén. Así que, como ya vimos eso, ahora vamos a ir más al detalle. Vamos a tratar de desglosar o llevar a la traducción para nuestra vida algunos símbolos que son muy particulares para ver cómo estos capítulos o esta enseñanza se aplica a nuestras vidas. Vemos primero que en los primeros capítulos, Ezequiel siempre dice que ve un afluente de agua saliendo del templo. Este afluente de agua se traduce como el río de Dios, o se traduce también como el ejemplo que le dio Jesús a la samaritana, que le dice: si bebieres del agua que yo te daré de beber, tú no tendrás más sed. El agua que Jesús nos da y que usa el simbolismo en este capítulo, da a conocer que toda el agua que sale del templo es agua de vida, es agua de paz, es agua de salud, es agua de regocijo, es agua de alegría, es agua de perseverancia. Es todo lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos dio a conocer a través de Él. En fin, es salud y vida, vida en Él, vida en abundancia. ¿Por qué del templo? Sabemos que Jesucristo en el Antiguo Testamento estaba contenido o era uno solo con Dios, aunque en Juan nos dice que ya había una Trinidad, pero en el Antiguo Testamento no estaba manifestada tal vez la Trinidad como la vemos en el Nuevo, con Jesús, y después ya terminando Juan, Hechos, con el Consolador manifestado. Entonces vemos que Jesús es el templo, de él fluye ríos de agua viva, de él fluye amor, paz. Por eso que dice que de este templo fluía agua. Y más adelante veremos en más detalle qué contenía esta agua o qué conllevaba esta agua, qué significaba esta agua. Vemos en los capítulos 3 que Ezequiel vio que un hombre lo llevaba a ver una corriente de agua.
lo llevaba una vez en donde el agua, cuando Ezequiel entraba a este afluente, o más, es una corriente, es como un río, el agua le llegaba hasta los tobillos. Después avanzó aproximadamente, en la traducción que nos dice la nueva traducción viviente, nos dice que avanzó un poco más, aproximadamente 530, 540 metros. Dice que el agua le llegó a las rodillas. Más adelante dice que el agua ya era demasiado afluente para que él pudiera atravesarlo caminando. Y también obviamente decía que era posible atravesarlo nadando, pero caminando era imposible por la afluente, por la violencia con la cual ésta fluía. Después, el Señor le dice a Ezequiel: ¿has observado esto? Y después Ezequiel ve desde la orilla y ve muchos árboles que crecían alrededor o en la ribera de este río. Dice que ve árboles en ambos lados. Los árboles tienen una traducción o una interpretación de crecimiento y madurez. Nosotros somos, cuando conocemos al Señor, cuando tal vez lo estamos recién conociendo, somos árboles pequeños, somos como estos árboles que plantan en parques nuevos, coligües pequeños, pero que en el futuro, si se les poda y si se les obviamente podar, si se les poda nuevamente, pueden llegar a ser árboles inmensos. Entonces la traducción para árbol es madurez y crecimiento. ¿Por qué? Porque el agua, juntando estos dos símbolos, el agua da el crecimiento al árbol. El agua es vital para que el árbol crezca. Y la palabra de Dios en nuestra vida es esencial para que nosotros crezcamos, porque aquella palabra es un río, es el río que sale del templo, es el río que sale de la palabra que Jesucristo nos dejó en las Escrituras. Un poco más adelante dice que este río desembocará en el río, en el Mar Muerto, pero que al mismo tiempo el Mar Muerto se volverá dulce. Actualmente el Mar Muerto es salado, muy salado, no hay vida en ese lago. Es tan salado que por tanta sal que tiene, uno va allá y puede flotar. Ahora, aparte de todo este tema, esta es una gran profecía que Ezequiel da a conocer para los últimos tiempos, donde dice que en los últimos tiempos este mar muerto, este mar donde no hay vida, se volverá dulce. Habrá vida en abundancia. Esta corriente, esta corriente que llegará al Mar Muerto hará que sus aguas se vuelvan dulces, y por ende toda criatura vivirá ahí. Peces, florecerán árboles, y acá da a conocer mucho, dice: abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá vida donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto. Esto quiere decir que cuando la palabra de Jesús llega a nuestras vidas, nosotros revivimos. Nuestra vida reverdece. Dado que cuando estuvimos en el mundo, nosotros estuvimos viendo la vida tal vez depresivos, con mucha necesidad, o simplemente dejando al Señor a un lado. Más adelante
una vez más vemos que los pescadores, que habrá mucha abundancia de peces. La traducción o la interpretación al símbolo de los peces es que habrá mucha multiplicación y habrá abundancia. Esto es muy importante porque cuando nosotros crecemos, nosotros buscamos al Señor, perseveramos en la fe, nos levantamos una vez más a pesar de que nos caigamos, Dios es fiel para levantarnos, hacernos robustos como árboles grandes, como alerces o los álamos, que son tan grandes, tan altos, pero al mismo tiempo nos da la capacidad sobrenatural de prosperar, de que todo lo que hagamos para Dios, sea en un oficio ministerial eclesiástico en la iglesia, para que quede bien claro, o sea en un oficio secular en el mundo, Dios nos va a prosperar. Es una promesa que el Señor nos hace cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros perseveramos, que todo lo que hagamos Él lo va a prosperar. Ahora quiero volver un poco más atrás, en los capítulos del versículo 3 al 5. Ezequiel habla de que él entra en reiteradas veces y dice que en la primera vez le llega hasta los tobillos, la siguiente vez le llega hasta la rodilla, después le llega tan arriba que ya no puede cruzarlo, más solo puede cruzarlo nadando. En la vida del cristiano, como le sucedió a los apóstoles, o Jesús con los apóstoles, Jesús estuvo con los apóstoles 3 años. Les enseñó, estuvo día y noche impartiéndoles las enseñanzas del reino, el Padre Nuestro, enseñanzas de la vida cotidiana y enseñanzas también ministeriales para ejercer un ministerio conforme a cómo debe ser el ministerio de Jesús, el ministerio de la salvación, el ministerio de la reconciliación, como dice en el Nuevo Testamento. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo alguien puede crecer tan rápido en 3 años? Uno puede crecer. El Evangelio, la vida o la vida en la iglesia nos ha enseñado sin querer que gente a veces tiene que pasar 10, 15, 20 años para tener una vida fuerte con Dios, una vida fuerte de compromiso. Y yo difiero un poco de eso porque la palabra no es lo que nos dice. Jesús estuvo con los apóstoles 3 años. Y desde los primeros años, desde el primero o segundo año, Jesús les impartió autoridad, les impartió poder y los desató hacia su llamado, hacia el llamado que cada uno de ellos tenía. Entonces, desde los primeros años, empezando a poco, pero creciendo en gran medida, Jesús los hizo crecer no en la medida que ellos quisieran, sino en la demanda que Dios o Jesús colocaba en ellos, por llevarlos al campo ministerial, por llevarlos al campo de la práctica, al momento. Hay uno de los pasajes que a mí me llama mucho la atención, que Jesús les imparte, les dice: en mi nombre echarán demonios, en mi nombre cosa mortífera que les muerda no les hará daño, etcétera, etcétera. Eso fue como en la mitad del ministerio, fue alrededor del segundo, en la mitad de esos 3 años que estuvo Jesús con los apóstoles. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo en un año los apóstoles pudieron llegar a hacer eso? Es que los apóstoles estuvieron dispuestos a introducirse en el río de Dios. Cada vez que nosotros querramos
introducirnos en este río, la demanda de Dios hacia nosotros aumentará. En otras palabras, la luz de Dios en nuestra vida aumentará. O sea, ya no podremos hacernos los desentendidos para ya no ver lo que antes no veíamos, porque ahora tenemos la luz de Cristo, y la luz de Cristo nos muestra de todo. Nos muestra absolutamente todo, los pecados, convicciones, nos da a conocer visiones, todo. Entonces ya no podemos darnos o hacernos, como se dice popularmente, los locos, de hacernos los ciegos sino ver, desentender lo que el Señor nos está dando a conocer. Además, Dios anhela que nos introduzcamos en sus aguas, porque cuando nosotros nos introduzcamos en sus aguas ya no seremos los mismos. La iglesia, su pueblo, debe introducirse a sus aguas, porque este nivel de aguas provocará grandes cosas en el pueblo. Provocará reformas, provocará convicciones nuevas, provocará llamamientos nuevos, hará que escuchemos con mayor claridad la voz de Dios. Ya no andaremos divagando, como dice el libro de Efesios, de un lado hacia otro. Ya no seremos bebés de pechos. Eso es muy particular, porque hay gente, yo no critico, pero hay gente que pasa toda una vida siendo tal vez bebé de pecho. Y eso no es culpa de ellos. Dios quiere que crezcamos, pero por las enseñanzas que nos dan a conocer diferentes iglesias, hay gente que nunca crece, que se queda sirviendo, buscando al Señor, pero nunca hay una transición a algo mayor. Nunca hay una profundidad mayor en la vida de esa gente. Y yo a eso voy a que la gente, el pueblo de Dios, sea alguien que lleve un mes en el Evangelio, o sea, alguien que lleve 10 años, pueda conocer aún más al Señor y pueda sumergirse en sus aguas, para que su labor ministerial, para que su vida con Cristo sea más fructífera. La única forma que como cuerpo de Cristo podamos ser efectivos en la obra del ministerio es que nos sumerjamos en sus aguas. Y esto no significa que nos demoremos 15 o 20 años en meternos en sus aguas. Si Pedro o sus apóstoles pudieron, ¿por qué nosotros como su pueblo no podemos sumergirnos aún más en sus aguas? Debemos caminar al ritmo de Dios, caminar a pasos agigantados, porque a eso nos lleva a Dios. Es cierto, hay procesos que todos debemos vivir como cristianos, pero también hay que pensar que Cristo estuvo con sus apóstoles 3 años. No estuvo 5, ni 10, ni 15 años, estuvo 3 años. Les enseñó en la práctica, les enseñó a echar fuera demonios, les dio convicción, y posterior a eso los desató su llamado, los llevó a sanar gente, a levantar muertos, a levantar cancerosos, y aún así los apóstoles caían, pero ya estaban caminando en un nivel de aguas mayor. Yo te animo para que tu sed del Señor aumente, tu hambre del Señor se multiplique, porque esta es la única forma que nosotros podemos servirle con mayor efectividad al Señor. Podemos tener una trascendencia, una madurez espiritual a la altura del varón perfecto. Él no se va a enojar si tú no quieres tal vez introducirte en las aguas, pero yo te desafío a ir una milla más allá, para que el Cristo viviente, el Cristo vivo, el Cristo que resucitó, el Cristo que llamó a Pedro
y que levantó a Pedro en el libro de los Hechos como uno de los grandes evangelistas, habite a plenitud en ti. Porque si tú te introduces en sus aguas, Dios hablará muchas cosas. Dios te desafiará grandemente a ir siempre más allá, a mirar como Dios ve, no como nosotros vemos. No ver con nuestros ojos naturales, nuestros ojos tal vez terrenales, sino el hecho de introducirnos en su palabra, el hecho de tener tiempos con Él. Dios nos dará una perspectiva de vida distinta, una perspectiva ministerial distinta, una perspectiva ministerial distinta. Algo muy profundo. Dios nos habla cuando nos introducimos en sus aguas. Yo te desafío nuevamente a que tu amor por Él aumente, tu intimidad con Él aumente. Te animo a buscar más al Señor, a introducirte en sus aguas de cabeza, pero introducirte en sus aguas. Yo quiero orar ahora por ti. Quiero impartirte hambre, fuego por buscarlo a Él, porque esto sea un desafío de gigantes. Y no es que este desafío gigante suene imposible, pero es que para Dios no hay nada imposible. Cuando Josué junto a Caleb fueron a ver la tierra, estos vieron gigantes, vieron, es imposible, ¿no? Pero como iba Josué, él iba determinado a la conquista. Y aunque hubiera quien estuviera ahí, él iba a conquistar esa tierra, porque tenía un mandato de Dios. Y tú no estás solo, tú estás con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu amigo y el Espíritu Santo está todo el tiempo contigo. Y mientras tú quieras buscarlo más, Él va a abrirte anhelos nuevos y un hambre más profunda por Él. Así que yo quiero orar contigo y desatar sobre ti hambre y sed del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento yo desato hambre y sed sobre mis hermanos y hermanas. Yo desato que el nivel de las aguas sobre ellos aumente. Que el nivel de las aguas, Señor, crezca, Padre, como un torrente fuerte, Padre, y violento, Padre. En el nombre de Jesús, yo desato revelación, porque esta será una señal de que las aguas en sus vidas están creciendo. Para que el nivel de amor, el nivel de revelación de su palabra, Señor, se eleve a un nivel máximo, Señor, a un nivel que ellos nunca han visto, Señor. Señor, sorpréndelos. Yo desato sueños. Yo desato llamados, Señor. Yo desato ministerios grandes sobre mis hermanos, Señor. Porque, Señor, es la única manera, Dios, de sostener llamados, Señor. Es buscándote así a ti, Señor, todo el tiempo. Y buscándote, Señor, de cabeza, Señor, en el agua, Señor. Sumergido, Padre, buceando, Padre, en ti, Señor. Padre, que las aguas de revelación, Señor, que las aguas, que el río de agua viva, Padre, sea llenando a mis hermanos, sea llenando esos vasos, Señor, sea dando vuelta a esos vasos, Señor, sea llenándolos, Padre, para que su amor, Señor, para que su revelación, Señor, sea mayor, Dios. Señor, yo bendigo sus vidas, donde quiera que estén, Señor, en la universidad, en el colegio, Padre, en la casa, en el campo, Señor, donde quiera que estén, Señor, en las micros, Señor. Yo desato sobre ellos un nivel de fe mayor, Dios. Un nivel de demanda mayor, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Niveles de fe mayor, Señor, y demandas, Señor, de ministeriales mayores, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén.